Os voy a presentar a Amanda Palazón, que nos va a hablar de las 5 I de la resistencia al cambio. Amanda actualmente es CEO del Instituto de Mercadotecnia y Management, y ella es consultora especializada en gestión del cambio organizacional y, bueno, pues es consultora y tiene un gran bagaje en lo que son recursos humanos y gestión del cambio, con lo cual os dejo con ella y bienvenida, Amanda. Pues hola, buenas tardes a todos y voy a empezar a hablar de la gestión del cambio. Como bien ha dicho Charo, soy Amanda Palazón. Yo he estado más enfocada toda mi vida laboral al tema del outsourcing. He llevado más de 100 proyectos a nivel nacional, gestionando más de 1.200 personas. Y eso era una situación en la que me encontraba constantemente, la de pensar, ¿por qué hay proyectos que cuando los ponemos en marcha no dan ningún problema y funcionan? Sin embargo, tenemos otros proyectos que empiezan mal y no conseguimos levantar cabeza y no conseguimos que eso mejore. Entonces, he estado más de 15 años en el mundo de los recursos humanos y durante todo este tiempo lo que inicié fue buscar cuáles eran los motivos por los que unas veces salía bien, otras veces no tan bien, y cuál era el problema. Yo estaba más en el área, el outsourcing es más el área de implantación. Es cierto que nosotros nunca estábamos en diagnóstico y, por tanto, nunca estábamos en la fase de planificación. Yo ya me encontraba con el proyecto encima de la mesa y había que iniciarlo. Bien, todo esto fue lo que me dio pie a enfocarme y especializarme en la gestión del cambio. Y de hecho, IMM, como ha dicho Charo, el Instituto de Mercadotecnia y Management, nos hemos especializado, somos la primera consultora especializada 100% en gestión del cambio y tenemos 3 líneas fundamentalmente: gestión del cambio, cultura organizacional, porque va también muy ligada, algo hablaremos, una de las CIS, y lo que es la eficiencia de área de negocio. Bien, entonces esta era la pregunta: ¿por qué fracasan los negocios? ¿Qué es lo que pasa en eso? ¿Por qué cuando miramos estadísticas estamos en un porcentaje tan alto de fracaso? Hace poco estaba con un grupo de una herramienta, CAI, de Estados Unidos, que decían que llevaban midiendo durante 30 años los resultados de los proyectos y durante 30 años no se modificaba ese porcentaje. Llevaban 30 años con un fracaso del 70% y seguían sin ser capaces de ver cuál era el problema. Bueno, pues lo primero yo creo que es porque la gestión del cambio es una gestión de personas. Eso es la primera variable. Por tanto, al ser de personas, lo que ocurre es que cada uno de nosotros somos diferentes, cada proyecto es diferente y cada vez que nos enfrentamos a un proyecto es diferente. No podemos seguir una guía estricta de cómo hacer las cosas porque llega una persona y se acabó. Todo aquello que teníamos planificado nos lo derrumban simplemente porque consideran que no quieren aceptar ese nuevo proyecto o esa nueva implantación. Lo primero, el gran desafío no era ni el hardware ni el software, el gran desafío eran las personas. Lo segundo, nunca hablábamos de beneficios, nunca tratábamos cuál es el beneficio de este cambio, qué me aporta a mí. ¿Qué me aporta a mí ahora tener una herramienta de CRM? Si yo soy un buen vendedor, si yo tengo buenos resultados, mis clientes me adoran, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tengo yo que coger una herramienta y geolocalizarme? Me quieren controlar. De eso nada, no me van a controlar. Por tanto, ¿qué encontramos ahí? Una resistencia al cambio. Hay que aprender a vender de forma interna, a nuestro cliente interno. ¿Qué ocurría también? La comunicación. Bueno, de esto nos va a explicar mejor el siguiente ponente, que es más experto, pero la comunicación a distintos niveles. La comunicación, ¿qué ocurre? Que se queda arriba, se queda en las oficinas de PMO, se queda en la alta dirección. Yo estoy cansada de ir a lugares donde hacemos audit y cuando voy a la gente de las bases, a aquellas personas que tienen que utilizar esa herramienta o o hacer ese cambio, les digo, oye, ¿conocen este proyecto? No tengo ni idea de qué me estás hablando. Es decir, vamos a implantar algo que la gente desconoce, ¿vale? Es muy complicado. Siguiente, lo que llamamos el líder líquido. Este es un concepto que hemos sacado de la idea de la modernidad líquida. ¿Y qué significa? Pues significa que hace falta liderazgo. Hace falta decidir quién es la persona que va a liderar ese proyecto. Y ahí tenemos que ver cuál es la persona adecuada, porque no es lo mismo implantar un cambio informático dirigido al área de ventas que implantar
un cambio estructural organizacional, que un cambio en un back office. Por tanto, hay que ver cuál es la persona idónea. Porque a veces un líder muy técnico también vale, ¿sí o no? Sin embargo, otras veces necesitamos un líder entusiasta, un líder que genere otro tipo de confianza. Pues hay que estudiar el liderazgo. Y finalmente, ¿qué hace falta? Pues profesionales del cambio. Al igual que hay profesionales de proyectos, profesionales del cambio. Gente que pueda planear una estrategia junto con el director de proyecto. Ahora se está hablando de montar oficinas de transformación. Esto está empezando a hablarse constantemente y nosotros decimos, sí, claro que sí, no seré yo la que diga lo contrario. Pero siempre con el director de proyecto. Tampoco un gestor del cambio puede ir por libre gestionando el cambio. Necesitamos ir de la mano con el director de proyecto, puesto que el director de proyecto lo que tiene es una visión mucho más amplia. Nosotros, los gestores del cambio, vamos a hacer una parte del proyecto, ¿sí? Pero el proyecto son muchas más variables, no solamente es el cambio. Ahora bien, ¿qué les pedimos al director del cambio? Cuenten con nosotros desde la planificación. Vamos a ser parte de ese equipo desde la planificación, porque yo voy a montar la estrategia de las personas. Muy bien, ¿cuáles son las 5 I de las resistencias que nosotros nos hemos encontrado? Lo que hemos hecho es hacer siempre un estudio de resistencia. Cuando nosotros llegamos en ese diagnóstico inicial, lo que estudiamos son cuáles son las resistencias que nos vamos a encontrar cuando yo llego a este proyecto. De hecho, hay algunas resistencias que empiezan a repetirse. Por ejemplo, ¿vale la pena hacer el esfuerzo para este cambio si ahora van a venir y nos van a poner otro cambio, otra cosa nueva? Ahora está lo que se llama la saturación del cambio. Hemos pasado de cambiar algunas cosas a que no hemos conseguido consolidar una cosa y ya estamos en otra. ¿Les ocurre esto? ¿Lo han visto? Que levante la mano si esto les ocurre. O sea, hemos pasado, al final, ¿qué es lo que pasa? El cambio siempre lo ha habido realmente, pero lo importante y el problema es la velocidad del cambio. Así que, ¿qué nos encontramos? Primero, la primera I. Cuando llegamos y decimos, a partir de ahora, en este cambio, vas a ascender. Vamos a hacer un cambio, tú te encargas de esta parte, tú te encargas de esta otra, y llegamos al nivel máximo de incompetencia, la primera I. No siempre es una buena idea el que te asciendan o te promocionen o te lleven a otro lugar, porque no te acompañan en ese cambio. De repente tienes unas nuevas funciones que realizar que nadie te explica cómo y las tienes que hacer perfectas desde el día primero. ¿Sí? La incertidumbre. No manejamos la incertidumbre. Hay que tener mucho cuidado con la incertidumbre, la inseguridad. La identidad cultural y de proyecto. Vamos a crear identidad en el proyecto. Y finalmente, la inteligencia emocional. Esto es lo que suele ocurrir cuando llegan al proyecto y te dan unas nuevas funciones. Yo recuerdo en una ocasión que me propusieron un nuevo cambio y me lo estaban explicando y cuando se supone que era estupendo, que iba a mejorar en el organigrama, iba a tener más estatus y me dijeron, ¿qué tal? ¿Estás contenta? Digo, pues no. Me acabas de dar mucho más trabajo con menos posibilidades de hacerlo. O sea, yo de esta no salgo. Y con eso, de hecho, rechacé ese cambio. Se suponía que mejoraba y les dije, no, no me convence. Eso es uno de los primeros temas. Vamos a ver qué resistencia nos encontramos. ¿Por qué yo no veía ese cambio posible? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a verlo. Segundo, no damos información. Siempre estamos en un acto de fe. Coge esto que es buenísimo. ¿O no? No siempre es bueno. No siempre sabemos con lo que nos vamos a encontrar, ¿sí o no? Hay que dar mucha información, hay que ser transparente, no pasa nada por dar información, no pasa nada por saber. Yo recuerdo una implantación que hicimos, que llegamos, dábamos todos los pasos que íbamos a hacer, hablamos de la visión del proyecto, por qué queríamos hacer esto, por qué iba a venir bien a la compañía y cuál era la ventaja que iban a tener. Con todo eso, la gente no tenía ningún problema. De repente nos encontramos con el 50% menos de resistencia. Cuando valoramos las resistencias, cuando las tenemos en cuenta, cuando las estudiamos, podemos conseguir rebajar hasta el 50%. Por ejemplo, una resistencia que sale mucho, zona de confort. La gente está en zona de confort.
Bien, pues si ya sabemos que esa es una de las posibles resistencias que vamos a tener, en ese discurso inicial lo que vamos a hacer es darle facilidades para salir de esa zona de confort y no pasar de 0 a 100 en 2 días, porque les vamos a asustar. Otra de las inseguridad, lo que hablábamos. ¿Para qué? ¿Qué voy a conseguir? En una de esas reuniones, recuerdo que estábamos todo el comité de dirección, era un cambio estructural organizativo muy, muy importante, bueno, tan importante que finalmente no se llevó a cabo, no sé si les suena. Se inició, consiguieron que todo el mundo estuviese desanimado, la productividad cayó en picado y finalmente no se puso en marcha. Muy bien, pues con todo eso, yo simplemente hice una pregunta. Bueno, ¿y qué ganamos con esto? ¿Cuánto más vamos a facturar? ¿Cuántas comisiones más van a ganar nuestra gente? Y la respuesta fue, ¿qué más te da? Debo decir que lo vamos a hacer porque sí. Esto era el comité de dirección de la compañía. ¿Pero cómo que qué más me da? Pues claro que me da. Porque si ahora yo estoy en esta situación, mi ASIS es estupendo, bajo mi punto de vista, y tú me quieres llevar a un to-be donde no me estás diciendo qué voy a conseguir, ¿para qué voy? Inteligencia emocional. Es muy importante saber cómo vamos a trabajar cada uno de los perfiles, porque dentro de una compañía tenemos muchos perfiles. Hay gente que es muy rápida en el cambio, hay gente que no tiene problemas para cambiar, de hecho hay compañías, hacemos estudios sobre compañías, utilizamos un sistema que se llama el eneagrama. ¿Alguien conoce el eneagrama? ¿Sí? ¿Te gusta? El eneagrama, que son 9 formas de trabajar, 9 formas de ser, 9 características que tenemos. Todos tenemos todas, pero hay una que predomina. Por ejemplo, el número 1 es el perfeccionista. El perfeccionista es el estructurado, el que necesita un orden, el que necesita... Y llego yo diciendo, ¡guau! Vamos a hacer un nuevo sistema y lo vamos a pasar genial. Está pensando, yo no vengo aquí a pasarlo bien. ¿Cómo lo vas a realizar? Sin embargo, te vas a un número 7, que es el divertido, el que siempre busca la diversión. Hay empresas que son muy divertidas, hay empresas que están constantemente evolucionando, sacando nuevas ideas, ¿sí? Y te vas a este y le dices, tengo un proyecto perfectamente planificado, y te saca una Excel así llena de números. Lo has perdido, está aburrido. Si conseguimos detectar cómo son nuestras personalidades, a quién nos estamos dirigiendo, podemos adaptar el lenguaje y el proyecto a esa posibilidad de presentarle el proyecto. Finalmente, crear identidad de proyecto. Cuando vamos a lo mejor tenemos un proyecto y se llama SR14. ¿Quién se acuerda de eso? No se acuerda nadie. Nadie sabe lo que es. No te dice nada. No te aporta ningún valor. Por tanto, ¿qué es lo que haces? Olvidarlos. No te identificas, no te implicas. No se hace sentimiento de pertenencia. Cuando nosotros íbamos, yo recuerdo una implantación que hicimos, que cuando explicábamos, le dábamos un nombre, le decíamos por qué, tenía un hilo conductor. Cuando hacíamos todo esto, la gente se implicaba, sentía que era parte del proyecto, montaba un equipo que me ayudara, un equipo multinivel, y creamos un sentimiento de pertenencia en el proyecto, que tú tenías la fuerza y la ayuda de todo el mundo, con lo cual la implantación era un éxito. Cuando llegábamos, me acuerdo que era un proyecto en un supermercado, gente de merchant, promotoras, que es un trabajo pues bastante duro, donde se trabaja solo horas, y llegábamos y le decíamos, mira, este proyecto se llama así, necesitamos que estés, gracias a ti las empresas consiguen vender sus marcas tanta cantidad, gracias a ti está todo colocado y la imagen de la empresa es perfecta, porque imagínense ustedes que van a un supermercado y se van a los yogures y están todos caducados. ¿Cuál es la imagen? Terrible. No vuelven. Sin embargo, están todos perfectos, colocados, todo. ¿Cuál es la imagen? Y cuando ellos vieron que su trabajo era importante y que no eran los últimos que estaban en un hipermercado trabajando, esa motivación y ese sentimiento de pertenencia, ¿qué hacía? Que se ponían a trabajar y lo hacían mucho mejor, porque la gestión del cambio y porque las implantaciones las hacemos las personas. Aunque hubiese estado perfectamente planificado, ese detalle es lo que hace que cambie. Bien, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a la mitad de la sala nos vamos a levantar y se va a ir a la derecha, y la otra mitad se va a levantar y se va a ir a la izquierda. Por favor.
¿Eh? La mitad. Y la otra mitad. Hola, Alfonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro de verte. Otra vez le cambio. ¿Qué tal? Bien, bien. Siéntense, cojan nuevos sitios. Siéntense, cámbiense de sitio directamente. Cámbiense de sitio. Cojan sitios nuevos, por favor. Siéntense en nuevos sitios. Ah, muy bien. Mira, eso me ha gustado. ¿Sí? ¿Estamos todos sentados ya? ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Levanten la mano las personas que no se han cambiado. Siempre hay un porcentaje que nunca va a cambiar. Normalmente es el 10%. Tampoco es mucho, ha estado bien. ¿Bien? Levanten la mano aquellos que se han cambiado justo al lado. Efectivamente, este porcentaje siempre es un poco mayor, de decir, bueno, es un 30% en los proyectos. Es decir, yo me cambio, pero voy a esperar a ver de qué va esto. ¿Vale? No digo que no, pero ¿quién se ha cambiado a la otra punta? Muy bien. Siempre hay un porcentaje de gente que, ¿por qué no? Claro que sí, se arriesga y cambia. Por tanto, son gente que tiene mucha menos resistencia al cambio. ¿Sí? No tienen problema y se arriesgan. Esta es la situación normal en cualquier proyecto. Cualquiera. ¿A cuánto les ha fastidiado que yo les hiciera cambiar de sitio? Efectivamente. Fíjense, solo llevan un día aquí sentados y ya estaban tan colocados y tan ubicados que el hecho de cambiar las cosas era un fastidio. Y no tienen nada más que un bolso y unas cosas, unos bolígrafos. Ahora imagínense esto 10 años trabajando en el mismo sitio. Y no hacemos caso a las resistencias al cambio. Entendemos que yo digo una cosa y ya está. Cuando si les hubiésemos dado aquí material, a algunos le hubiésemos puesto hasta el nombre, para que nadie se lo llevara. ¿Cuántas grapadoras hay con el nombre? Efectivamente. Y luego está el porcentaje, que además ha hecho, no solamente no ha hecho exactamente las instrucciones, sino que aporta y dice, me voy a cambiar, pero bueno, lo voy a poner en otra perspectiva. ¿Eh? Algunos se lo sabía, lo sé yo, que estuvo el martes con nosotros en el Congreso de Gestión del Cambio. Pero los demás no. Muy bien. ¿Ha cambiado la visión? ¿A cuánto les ha cambiado la visión de esta zona desde el cambio? Fíjense hasta qué punto los cambios de visiones son físicos. Solamente el hecho de cambiar de lugar lo que hace es que cambie tu visión de las cosas. Cuando nosotros estudiamos los stakeholders, que tenemos la matriz de stakeholders, incluso decimos, ojo con los prejuicios, porque el que en un momento dado puede ser un saboteador oculto o un saboteador abierto de este proyecto, mañana es un vendedor. ¿Por qué? Porque depende del momento en el que estemos, de la situación que tengamos, de cuál es el cambio. No todos los cambios los vemos en negativo. ¿Sí? Por tanto, también es muy importante decir, ojo, que estamos hablando de personas. Un proyecto lo que te está haciendo es cambiar algo que es nuestra vida, nuestro día a día, nuestras seguridades. O sea, todo esto tiene mucho más. No es simplemente que te he cambiado el CRM, no es simplemente que te he puesto a geolocalizarte. Te he generado un miedo a que si tú no estás en el sitio y en la hora, como me contaba hoy un cliente, nos han puesto un CRM con geolocalización, lo cual es una idea genial si lo utilizas para ver un histórico o para ver dónde están los clientes, y mi jefe me llama y me dice, oye,
¿Llevas 3 días con el coche en una calle diferente a la de tu casa? Y dice, oiga, señor, dice, mira, es que resulta que no había aparcamiento, lo siento. Claro, imagínate qué presión. Cuidado con los cambios, es decir, trabajamos con personas. Estamos hablando de personas, hay que tener cuidado, trabajarlo con cuidado. Si yo puedo conseguir saber cuáles son las resistencias, en qué me enfrento y cuál exactamente puedo tener en cuenta, yo lo que voy a hacer es que las vidas de las personas sean mucho más agradables, porque yo me voy a anticipar, ¿sí? Me voy a anticipar a posibles problemas. Podemos hasta, teniendo en cuenta las resistencias y estudiándolas, podría quitar hasta el 50% de las resistencias que me voy a encontrar en un proyecto. Por tanto, ¿qué voy a ganar? Tiempo y dinero. Y además, ¿qué voy a conseguir? Lo que nosotros llamamos el bienestar organizacional. Y todo eso está en manos de gente como ustedes. Porque al final, a la hora de planificar, si tú tienes en cuenta eso, lo estudias y lo planificas también, claro que sí, ¿por qué no? Voy a hacer un kick-off. Tiene que hablar el patrocinador. Y me dirán, sí, pero el patrocinador se va, ya. Tenemos que ser transgresores y tenemos que decirle, tiene usted que estar ahí, porque usted es el que va a dar seguridad, el que va a decir un discurso que nos va a dar seguridad, nos va a decir que esto sirve para algo, que mi trabajo sirve para algo y que yo soy importante. Y si consigo todo eso y además explico el proyecto con detalle, ¿qué voy a conseguir? Poner en marcha el proyecto. Y a veces dicen, ¡joy, tan fácil! Y tan fácil. Y tan fácil y tan difícil. Somos personas y nunca tenemos en cuenta que trabajamos con personas. Pero al final a nosotros, ¿cómo nos sentimos nosotros? ¿Cómo me siento yo cuando cuentan conmigo y cómo me siento yo cuando nadie cuenta conmigo? Bueno, pues los demás igual. Eso sí, planificación. Ayer, el otro día hablábamos, yo vengo más de la parte de recursos humanos. Y claro, sorprende hablar de proyectos en recursos humanos porque realmente no está integrada esa idea. Yo decía, pero es que nosotros trabajamos con proyectos. Hay que planificar un kick-off. Porque claro, el patrocinador no va. Si tú avisas al patrocinador 4 meses antes, tienes más posibilidades que vaya que si no. Si planificamos bien, el otro día hablaba con un cliente y me decía, cada vez que nosotros planificamos correctamente un proyecto, tenemos hasta un 90% de éxito en la implantación. Cuando no lo hacemos, estamos en un 30%. Dedicamos el 50% a la planificación, un 20%, 20-25% a la implantación y un 20-25% a la consolidación. Si yo ahora le vuelvo a cambiar de sitio, no han consolidado el puesto. La visión sigue siendo la que es, cambian, ¿sí o no? Ahora bien, si ustedes están otra vez otras 5 horas ahí, ¿qué va a ocurrir? Que otra vez se ubican, otra vez saben dónde están y tienen una visión. Entonces yo tengo que ayudar a consolidar para que eso se genere y sea un nuevo hábito. Si no, ¿qué hago? Volver a mi sitio. Si yo les dijese ahora, todo el mundo que se cambie, ¿qué pasaría? Que la gran mayoría volvería a su sitio donde vino. ¿Sí o no? O sea, imagínense, no sé si ustedes han ido a excursiones programadas. ¿Han ido a excursiones programadas? Que levanten la mano. ¿Alguien ha sido capaz de enfrentarse a quitarle el sitio a alguien del autobús? Eso es terrible. Te acabas de subir, se te ocurre cambiar de sitio y te quieren echar del autobús. O sea, así es el ser humano. Les voy a poner un pequeño vídeo. Creo que le voy a decir.
Muy bien. Pues por todos estos motivos, les traía también porque nosotros hemos utilizado y hemos escogido Echenbu como metodología de la gestión del cambio, porque al final decíamos que nos aporta este método que no nos aporte los demás. Lo primero, que va muy ligado a los PMPs. Para nosotros eso era importante porque al fin y al cabo los directores de proyecto, como digo, son ustedes. Hemos tenido una gran discusión con esto, incluso a nivel internacional. Echenbu que está en 18 países actualmente. Y decíamos, bueno, pero hay que montar una oficina transformacional al lado de los PMO. ¿Dónde va esta oficina? Porque esto es algo que va a empezar a existir en todas las compañías, la oficina de gestión del cambio, pero ¿hasta qué punto? Y nosotros creemos que siempre tenemos que ir de la mano con los PMPs, con ustedes, con los directores de proyecto. Porque al final ir por libre, otra vez perdemos la capacidad de planificar bien, de tener la visión global del proyecto y de poder aportar a ese proyecto. Por tanto, una de las cosas era tener un método de trabajo. Otra, necesitábamos algo que nos dijera el cómo, no solamente el qué, que eso ya estaba en lo que es el proyecto y el dibujo del proyecto, sino ver cómo hacerlo. Y es una guía que nos proporciona esas 38 actividades, macroactividades, y esas 139 actividades, con lo cual podemos seguir un paso, aunque siempre, siempre, siempre vamos a tener el factor humano. Es de las pocas metodologías que yo conozco donde esas barras grises que hay ahí se llaman actividades recurrentes y lo que te dice es, durante todo el proyecto tienes que tener en cuenta a la persona. Tienes que tener en cuenta en cada fase las cosas importantes. En la implantación la gestión del estrés es tremenda. En la planificación tienes que tener en cuenta los kick-off, hacia dónde va dirigido, ¿sí? De ahí que hayamos diseñado nosotros la matriz de resistencia al cambio. Hemos diseñado una matriz para poder evaluar. Además, curiosamente, cuando hacemos esta matriz, la entregamos, ponemos un proyecto y la gente la rellena. ¿Qué es lo que rellenamos? Nuestras resistencias. Todos tenemos resistencia al cambio. Ya lo dice la frase esta que dice, el 95% de las personas se resisten al cambio. ¿Saben por qué? Porque el otro 5% es el que lo propone. O sea, que al final la realidad es que todos nos resistimos al cambio. Por tanto, es nuestro filtro el que nosotros estamos utilizando. Bien, segunda fase con esa matriz de resistencia. Vamos a coger a un equipo multidisciplinar y de diferentes niveles de la compañía y vamos a hacer esa matriz de resistencia. ¿Qué ocurre? Que cuando las contrapongo veo que en muchas coincidimos y en otras no. Bien, pues entonces voy a ir a enfocarme a aquellas en las que sí coincidimos y voy a ver qué es lo que me encuentro. Por tanto, cuando hago el diagnóstico, empiezo a testear esas resistencias que ya me han salido en esa matriz. Muy importante la persona desde la planificación. Otra cosa muy importante es que vamos orientados a resultados. Nos ocurre a los que estamos muy enfocados a personas que siempre nos dicen, bueno, parece que siempre estamos en la parte de la actitud, ¿no? Sí, claro que sí, es que la actitud es importante, pero esa actitud nos tiene que llevar a un resultado. Y a las personas nos encanta trabajar por objetivos. No sé por qué no lo hacemos. Si ustedes me dicen que yo haciendo esto, utilizando ese CRM, yo voy a conseguir 10 clientes más y por tanto voy a ganar un 20% más, ¿realmente creen que no voy a usar ese CRM? Voy a estar ansiosa por saber cuándo me pones este CRM. Fíjense qué diferencia. Y muy, muy importante, otra cosa que nos gustaba mucho de este proyecto es que no nos paramos en la implantación, sino en la consolidación. Por muy bueno, por muy fantástico que tú seas en una formación, por muy fantástico que seas en un proyecto, por muy bueno que seas en lo que sea, una vez que yo salgo de ahí, ¿qué me ocurre? Que no tengo a nadie que me ayude para continuar. Ahora mismo ustedes salen de aquí, lo han podido entender muy bien. Mañana se sientan y yo les doy la matriz de resistencia. ¿Quién sabe empezar? Nadie. Aunque yo lo haya explicado divinamente. Necesitamos eso que diga, acuérdate, pon tú, evalúa tú las resistencias. Y con eso yo ya sigo. Pero necesitamos tener un refuerzo y precisamente no hay nadie que se dedique luego a continuar. Con lo cual no sostenemos el cambio. ¿Qué ocurre? Que volvemos a trabajar como antiguamente. ¿Sí? Estas son las 5 variables que veíamos muy importantes a la hora de gestionar el cambio y es una mezcla. Y a todo esto siempre, 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 aunque suene raro, con humor y divirtiéndonos. Siempre. Cuando nosotros hacemos una acción donde lo pasamos bien,
se incrementa el sentimiento de pertenencia hasta un 25%. Cuando hacemos una acción muy buena, pero no lo pasamos bien, el incremento de pertenencia es casi, no se nota casi nada. Fíjense, ¿eh? Fíjense la diferencia, solo porque lo pasamos bien. Yo a veces lo cuento y digo, fíjate Walt Disney, aunque suene así un poco polite, pero fíjense la película Monstruos. ¿Qué ocurre con la película Monstruos? Ellos ganan energía haciendo llorar a los niños. Y lo ganan, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tienen niños. ¿No tienen niños? No me lo puedo creer que aquí no haya niños y no hayan visto Monstruos. ¿Sí o no? Lo consiguen y consiguen sus objetivos. Bien, ¿qué ocurre cuando es la risa, la energía? Que lo consiguen el doble. O sea que al final también tenemos que pasarlo bien. Y bueno, por mi parte, darles las gracias a todos y para lo que necesiten, pues aquí estoy. Sí, ya pueden volver a su sitio.